Doctor, entonces empezamos analizando justamente esta situación que tiene ya claras de censura Iber Maraví, doctor. Ministro, ya está definida. La mayoría parlamentaria integrada por los grupos de oposición en el Congreso han resuelto con amplitud y luego de un debate interno en cada bancada, no solamente suscribir la moción de censura, sino votar por la censura del ministro de Trabajo en el pleno que se convocaría esta semana. Y con respecto a la segunda reforma agraria, creo que está llena de porque el gobierno y Pedro Castillo han elegido un 3 de octubre, evocando el 3 del al gobierno revolucionario de la Fuerza Armada que presidió Juan Velasco Alvarado, que interrumpió el orden democrático y dio un golpe militar el 3 de octubre de 1968 y que meses después dio la ley de reforma agraria o el decreto ley 17716 que marcó el inicio de la reforma agraria durante ese gobierno militar, que lamentablemente, más allá de los ánimos de justicia social, reivindicación del hombre del campo, quebró la industria de algodón azucarera, la industria agroexportadora del país pujante de los años 60 y no logró sacar de la pobreza a vastos sectores del campesinado nacional ubicados en la serranía del país. Por lo tanto, si hacemos un balance de esa primera reforma agraria, no fue un éxito, fue un fracaso. Y ahora pretende impulsarse una reforma agraria. Se dice que no es un propósito expropiatorio, confiscatorio, y en todo caso, la pregunta que uno con todo derecho plantea al gobierno, ¿qué se propone? Y si se propone solamente mejorar las condiciones de vida en el campo, el crédito, el riego, los caminos, los puentes, el acceso a los mercados, no es necesario llamar segunda reforma agraria, porque en todo caso sería una transformación o una modernización productiva del agro en todo el país y por lo tanto, insisto, el gobierno de Pedro Castillo hace política y pretende imponer un modelo político autoritario usando etiquetas, usando simbología, usando frases, usando discursos que tienen un claro sentido no solo de provocación, sino de polarización política en momentos que el país debería encontrar los mínimos consensos para poder encaminar la recuperación económica y afrontar el fin de la pandemia. Ahora, él manifiesta que es parte del ofrecimiento de su campaña política la reforma agraria, pero sin embargo sería pues observar en lo que respecta a la modificación o los resultados que podía dar todo lo que él está planteando, doctor. Bueno, creo que Pedro Castillo no está siendo sincero con el país, porque la propuesta de reforma agraria o segunda reforma agraria creo que es de la autoría del grupo Juntos por Perú, partido que promovió la candidatura presidencial de Verónica Mendoza. Juntos por el Perú, si uno revisa su plan de gobierno y la exposición del plan que hizo Verónica Mendoza a lo largo de la campaña, habló de una segunda reforma agraria, ¿no? Y ahora se utiliza este nombre prestado de Juntos por el Perú, bajo el entendido que Juntos por el Perú tiene miembros de su partido en el gabinete de Bellido y además forma alianza parlamentaria o grupo parlamentario está apoyando y respaldando a Perú Libre en los debates y en las votaciones del Congreso Nacional. De alguna manera, más allá de la autoría, creo que el propósito es impulsar un proyecto político, un concepto ideológico de justicia social en momentos que el país está a puertas de un debate que va a ser crucial en el mes de octubre. Si es que el Congreso de la República ejerce su derecho a tener control político, a fiscalizar al Poder Ejecutivo, a poder remover del cargo al ministro de Trabajo a través de una moción de censura, cosa que está contemplada en la Constitución política,
o si por otro lado el Poder Ejecutivo, a través de una serie de argucias legales, hace ecuación de confianza por la permanencia de Iber Maraví en el gabinete y genera una crisis política, ¿no? Si el Congreso no le otorga la confianza al Ejecutivo, se crea una crisis que significa el fin del gabinete Bellido y la designación de un segundo gabinete con un claro propósito político. Ir a una segunda pérdida o no otorgamiento del voto de confianza o de investidura y de esa manera generar la etapa preliminar a la disolución o cierre del Congreso de la República por mandato del Ejecutivo y convocar a nuevas elecciones complementarias en los próximos meses. Yo no creo en la vocación democrática de Pedro Castillo, ni del señor Bellido, ni del gobierno. El gobierno pretende, en el tiempo mayor o menor, disolver el Congreso como ya lo hizo en el 2019 Martín Vizcarra. Y para eso invocará cualquier pretexto. Ahora, doctor, otro de los temas, ¿cómo analiza usted esta iniciativa o esta frase que dio a conocer el expresidente Ollanta de que Pedro Castillo, en vez de estar cuidando su sombrero, cuide su cuello? ¿Cómo se interpreta toda esta metáfora o qué quiso decir el expresidente Humala a Pedro Castillo? Bueno, Humala de alguna forma trata de ser un colaborador del gobierno, ser un aliado del gobierno, pero a la vez se da cuenta que el gobierno es insostenible, ¿no? Porque está encontrando el camino de la confrontación, optando por el camino de la polarización, del discurso ideológico. Creo que la frase de Humala tiene una connotación política. Que no cuide el sombrero y se proteja el cuello es porque está seguro que dentro del gobierno y dentro del gabinete y dentro de Perú Libre hay más de un enemigo abierto de Pedro Castillo que quisiera de alguna forma estrangularlo, ¿no? Estrangularlo para poner fin a su carrera política, porque en el fondo hay fricciones, hay divisiones, hay posiciones encontradas en el gabinete, ¿no? La bancada de Perú Libre critica al canciller, ¿no? Los medios informativos como El Sombrero, El Puca o el diario o la revista Marca, que son medios informativos cercanos a Perú Libre, critican a Pedro Franqui, ¿no? Lo acusan de neoliberal, de procapitalista. Entonces, esto es muy típico de los grupos de izquierda. La izquierda nacional en el Perú de los años 60, 70, ha tenido diversidad de partidos, diversidad de grupos. Y si lo que más lo caracteriza a los grupos de izquierda es la falta de unidad, el multiplicarse, el dividirse, el escindirse, el polarizarse, toman el camino de las armas, como lo hizo Sendero Luminoso, ¿no? Toma el camino de la violencia armada, ¿no? U otros hacen labor a través de las ONGs, invocando la paz social, los derechos humanos. O sea, la izquierda marxista en el Perú vive de la polarización política y no construye país, porque el Perú se construye en base al trabajo, al emprendimiento, a la microempresa, a la pequeña empresa, a los negocios pequeños o medianos de los privados peruanos y de la inversión extranjera. No podemos destruir la economía nacional. La economía nacional necesita una agricultura donde el campesino, que es microproductor o minifundista o pequeño propietario, tenga el apoyo del Estado, tenga el apoyo de acceso a los mercados, tenga el apoyo del Ministerio de Agricultura, pero no tenemos por qué proponer propósitos expropiatorios, confiscatorios. En el Perú hay sectores de agricultura moderna que son exitosos, ¿no? Que pagan impuestos, que exportan a los mercados internacionales una serie de productos como la palta, entre otros, ¿no? Y nosotros podemos seguir en la senda del crecimiento y la multiplicación del bienestar en el campo, apoyando al sector moderno del agro y ayudando a la vez al sector que está rezagado, al sector más pobre, más vulnerable, que está en la serranía, que está en la ceja de selva, que está en la Amazonía, que necesita el apoyo del Estado. Pero hablar de segunda reforma agraria solo genera incertidumbre. Ya en los mercados internacionales se habla que en el Perú hay un propósito
confiscatorio, expropiatorio, y eso no ayuda en absoluto al gobierno, que a través de Pedro Castillo viajó a Estados Unidos, a Washington, a Nueva York, a tratar de convencer a los inversionistas y al mundo de que en el Perú hay democracia, hay libertad y que el gobierno no va a expropiar ni confiscar los ahorros, y por el contrario lo anima el propósito de atraer la inversión extranjera. En otras palabras, el gobierno se hace autogol. Ya hablando de autogol, doctor José Antonio, ¿cree que usted, el presidente Pedro Castillo, va a firmar o va a autografiar este proyecto de ley sobre justamente la cuestión de confianza que ha presentado el Congreso y que debe responder el jueves 7 de este mes? ¿Usted cree que va a ser posible esto? No, no lo va a hacer porque el Congreso ha regulado de manera clara lo que significa la cuestión de confianza, para que la cuestión de confianza no sea utilizada como un ardid político. La ley la aprobó el Congreso, conforme a la Constitución la promulga el presidente tiene 15 días de plazo, como usted dice, el plazo vence esta semana, y no tiene que ser devuelta al Congreso y el Congreso puede promulgarla en los siguientes días. Por lo tanto, no creo que Pedro Castillo promulgue esa ley, porque su juego político va por el tema de encontrar el pretexto, la razón o la sin razón para disolver el Congreso, invocando la Constitución, convocar a nuevas elecciones complementarias y pretender tener una mayoría en el próximo Congreso y seguir con su proyecto de asamblea constituyente, ¿no? El país debe entender que no hace falta una nueva constitución para reducir la pobreza, ni hace falta una nueva constitución para mejorar el nivel de vida de los peruanos. La constitución es solamente un instrumento político, un marco regulatorio para la separación de poderes, es una expresión de cómo se distribuye y se asigna el poder al Ejecutivo, al Congreso, al Judicial, y cómo hay instituciones autónomas en el país. Pero no cambia la suerte de las personas, por la sencilla razón de que la economía es el motor del desarrollo en el país. Si a la economía le va mal, si sube el dólar, si suben los precios, si sube el pan, suben los productos básicos de primera necesidad, el país se ve afectado. Si no hay inversión, no hay empleo, ¿no? Si hay pérdida de dinero en el Banco Central de Reserva para evitar el alza del tipo de cambio, el Banco Central de Reserva sale y compra dólares en el mercado y quema, como se dice, agota o quema reservas internacionales. Ha quemado miles de millones de dólares en los últimos 2 meses para evitar que el tipo de cambio siga subiendo. Entonces, estamos haciendo un daño enorme a la economía porque el país estaba estable, los precios se mantenían estables, había un moderado crecimiento, estábamos saliendo de la crisis de la pandemia, de la época de Vizcarra y Sagasti, y ahora en vez de seguir hacia arriba, nos estamos estancando y estamos yendo a la pendiente, hacia abajo y a la deriva. El Perú merece tranquilidad para poder encontrar el crecimiento